y se acerca el fin de un momento. El fin de un mundo no es el fin del mundo. Es un cambio de tiempo. Y el tiempo pasa y quizá no hay tanto cambio, sino que envejecemos. Pero la conciencia del tiempo es la conciencia de la provisionalidad, de la muerte, del olvido. Sí, la conciencia del olvido. Porque así como hay quizá un deber de recordar, hay un querer olvidar para seguir adelante. En estos días he vuelto a releer a Kazuo Ishiguro, el autor de Lo que queda del día o Los vestigios del día, reciente premio Nobel de literatura de estos últimos años. Y esos vestigios del día son un poco el balance o el arqueo de caja que uno hace cuando cambiamos de tiempo. ¿Qué hemos hecho? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué desechamos? Sí, porque hay que desechar cosas. La memoria siempre será selectiva y cuando uno se pone a recordar, inventa. Obviamente las invenciones de la memoria son muy distintas a lo fáctico, que se prueba, que se demuestra hasta donde se puede, los hechos. Pero en el mundo de las subjetividades y de las creencias, sí que hay campo para mucha especulación en el recordar y en el inventar y en el arreglar la vida propia a medida que uno va recordando e inventando. Kazuo Ishiguro, en Lo que queda del día, que es una extraordinaria película con Anthony Hopkins y Emma Thompson, que fue llevada al cine por James Ivory a partir de su novela, y por supuesto en su texto, nos muestra cómo hay cosas que no queremos ver, de la misma manera que nos fijamos selectivamente en otras para acomodar la realidad. Y es lo que permite que el tiempo y la historia prosigan. La memoria es un proceso de negociación permanente. No está zanjada de una buena vez por todas, para siempre, per secula seculorum. No, es algo que se negocia y que se negocia tanto individual como colectivamente. De lo contrario seríamos Funes el memorioso y nos enfermaríamos, porque requeriríamos 24 horas para recordar el día anterior y entonces no podríamos vivir. ¿Qué es lo que queda del día? ¿Qué quedó de este año que transcurrió? ¿Y hasta qué punto el querer olvidar y el deber de recordar nos lanzan en una nueva aventura, en un tiempo nuevo? No sé si en una vita nueva, ojalá. Porque, a decir verdad, la vita nueva o la vida nueva se producen rara vez y normalmente tienen que ver con un acontecimiento tajante, que corta, que separa y que por supuesto tiene que ver con una experiencia relacionada con la muerte, con algo que hace que ya seas completamente distinto o que tengas que ser completamente distinto, que no puedes ser el mismo. Y no podemos ser los mismos después de que un ser querido parte. No podemos ser los mismos después del COVID-19. No podemos ser los mismos después de esta pandemia. No va a haber normalidad. No podemos ser los mismos después del tapabocas, de los guantes, de la distancia, del aprender a lavarnos las manos nuevamente, permanentemente. Y no podemos ser los mismos después de la primera, la segunda, la tercera dosis de vacuna. Y de pronto vendrá la cuarta y yo no sé si la décima, porque en realidad recibimos un ensayo de vacuna para tratar de enfrentar la peste, el coronavirus. Y a decir verdad, vienen las variantes.
las variantes que aterrorizan y los efectos secundarios. Y está todo el escándalo de las farmacéuticas compitiendo entre ellas, como en la película The Constant Garden, que muestra justamente el negociazo que es la salud y la vida. Parece que quienes dicen que creen en la vida y en la salud en realidad apuestan es por la bolsa. ¿Y cómo le convino a los gobiernos encerrarnos para ocultar su mediocridad? Alla gente Dio diletta sciogli agi di servitù. Un poco como lo que suena. Sí, en esa víspera de los santos inocentes. Sí, hay una condición también servil o de servidumbre voluntaria con respecto al tiempo y a la época. Vamos a ser muy distintos y hay males de época que nos ponen desde lo ridículamente correcto hasta la cancelación cultural, hasta la negación del otro, hasta querer encasillar de tal manera la vida propia y sobre todo ajena para satisfacerse en sus necesidades, no necesariamente intelectuales, quizás psíquicas, que lo que queda del día también se transforma. Lo que queda del día también se altera, política, geopolíticamente, económicamente, en términos bélicos, en términos de defensa. Y obviamente este cambio de tiempo hace que nos veamos obligados a renacer, porque si no renacemos nos morimos. Y ese renacer en realidad pasa por una especie de duelo. Creo que la frase que habría que inscribir en esto que queda del día es: duelo, luego existo. Sí, señor Abelardo, que está que alega por allá y bosteza en el comedor. Duelo, luego existo. Porque el tiempo duele, o mejor, el paso del tiempo duele, pero hay que hacer el duelo de ese paso del tiempo. Y hay que hacerlo con objetos que hay que ritualizar y quemar, como cuando quemamos el año viejo para que venga un año nuevo. Y a veces en los muñecos de año viejo se lo personificamos a alguien, a un personaje político, económico, qué sé yo, deportivo. Bueno, pues, ¿qué van a quemar ustedes? ¿Qué voy a quemar yo? ¿Y cómo hay una transmutación entre el fuego y el agua para renacer? Es bien curioso. Eso forma parte también de lo que queda del día, lo que queda del año en este caso. Bueno, ¿qué nos quedó? Ese sí que va a ser todo un balance que nos corresponde hacer. Y más que qué nos quedó, ¿para dónde vamos? Porque quizá nuestra vida también cambió radicalmente o ha de cambiar radicalmente, ha de transformarse. En lo que a mí respecta, cada vez creo que a partir de lo que me ha ocurrido, positiva o negativamente, de manera infame o de manera gozosa que la vida me haya aportado, cada vez siento que debo consagrarme a la literatura, a contar historias, a inventar relatos. Creo que a eso me debo consagrar. Vivo rodeado de libros, los repaso, los subrayo, los incorporo. Y también he escrito, pero me falta justamente una consagración en ese sentido. ¿Ustedes a qué se van a consagrar? ¿Cómo van a renacer en el 2022? Pero primero, hagan la lista de lo que quedó de este año. ¿Qué les quedó? ¿Qué les quedó de esa relación, de esa aventura, de esa experiencia, de esa carrera que cursaron y del título que obtuvieron? ¿Qué quedó de aquel fracaso? ¿Qué quedó de aquel triunfo? Eso que quedó, que ojalá sea banal y trivial también, y bastante sensorial, por ahí hay elementos que nos propulsan, que nos impulsan a ir más allá. Quizá nos corresponda ver de otro modo la realidad. Y en el caso propio mío, debo decirles que cuando la verdad está en cuestión, es importante. Prefiero escribir ficción.
Feliz y más que feliz, grato 2022 para todos ustedes. No cambien el gozo por el remordimiento. Sean ustedes mismos siempre. Reencuéntrense. Y si han de tomar decisiones, que la mejor decisión sea aquella que les produce paz. Sí, paz. Necesitamos paz interior y alegría. Quizá más que esperanza, y que nada ni nadie nos las arrebaten. Del mismo modo se requiere lucidez. Y hay una lucidez particular en la que creo que es la lucidez del deseo, la lucidez de la falta, de la provisionalidad, de saberse incompleto, de saberse fallante, porque fallamos.